Bien, en la presentación anterior concluimos con la disposición arquitectural de las células en los frotes citológicos. Aquí vamos a continuar con algo parecido, pero ya aplicado a diferentes órganos y tejidos. Por ejemplo, en toda citología debemos tratar de observar, como le dije siempre, los núcleos. Vemos las modificaciones en el tamaño, los contornos de la membrana nuclear, la forma de los núcleos, cómo es la membrana nuclear, cómo se distribuye la cromatina nuclear, los nucleolos si están presentes, si hay amoldamientos, inclusiones, degeneraciones. Esas son las características de los núcleos que hay que tener presentes. Adicional a eso hay que observar muy bien los citoplasmas, como la diferenciación, si es un citoplasma pálido, más intenso, más oscuro. Eso nos puede ayudar en el origen anatómico. Si hay vacuolización en los citoplasmas, eso nos puede decir el origen, si es un epitelio escamoso, si es un epitelio glandular. Notamos la relación entre el núcleo y el citoplasma, si está preservada esa relación, cómo se dispone la membrana celular, si hay depósitos, pigmentos, secreciones o degeneraciones dentro de los citoplasmas. Todas esas son características tanto de los núcleos como del citoplasma que nos van a permitir orientar y decidir si una lesión es benigna o maligna. Las muestras de citología no ginecológica las podemos obtener, como les he comentado, de diferentes sitios. Por ejemplo, del tracto respiratorio pueden ser citologías obtenidas de una forma exfoliativa, como puede ser de una forma espontánea a nivel del esputo, o se hace un seriado de esputo, como puede ser un cepillado bronquial, un lavado bronquioalveolar. Estas tres últimas son procesos mínimamente invasivos, porque para poder introducir un cepillo y un broncoscopio el paciente debe estar sedado y debe ser llevado a pabellón. En cambio, la citología seriada de esputo lo hace el propio paciente en su casa. Al levantarse en la mañana se obtiene la primera muestra y eso se hace en una forma seriada en días consecutivos. Si se debe hacer una punción, aspiración con aguja fina, eso es un procedimiento generalmente ya invasivo. Se hace una punción transtorácica, se puede obtener una citología o una citología transbronquial, y en el mismo procedimiento se puede obtener biopsia transbronquial o biopsias transtorácicas. En el seriado de esputo, que es lo que van a ver ustedes más frecuentemente, se utilizan generalmente de 3 a 5 días seguidos obteniendo muestras, dependiendo del diagnóstico clínico que ustedes manejen del paciente. Son muestras que se obtienen básicamente en la mañana, en ayuno, antes del paciente enjuagarse la boca, lo hace con pequeñas cantidades de solución fisiológica, se le manda a respirar profundamente, a toser fuerte, y las secreciones que se obtengan se recogen en un recolector de orina estéril limpio y se envía al laboratorio. En el laboratorio se hace el extendido, se fija la muestra y se procede a hacer la coloración de rutina en caso de que no haya un diagnóstico definido, y si hay un diagnóstico definido que ustedes están sospechando una infección por bacilo ácido alcoholresistente, se le puede hacer coloraciones especiales como son ZN. Si el paciente tiene una tos y es poco productiva, se puede ayudar a que se produzca mayor cantidad de expectoración mediante palmopercusiones en el consultorio. Se puede inducir a la expectoración mediante nebulización o medicamentos expectorantes, y si la secreción es purulenta, ya se ve por los cambios que ustedes van a ver en la clínica, se puede dar primero antibiótico terapia para que no oscurezca, para que no dificulte la observación de la muestra. Aquí la muestra ha llegado al laboratorio, en este caso un recipiente correspondiente a compota. Vean ustedes que acá está el líquido. El citotecnólogo en el laboratorio procede a hacer el extendido y después lo fija y procede a hacer las coloraciones rutinarias que haya lugar en este caso en particular. Eso con respecto al esputo. Si el paciente tiene una lesión ya en tracto respiratorio bajo o en vías respiratorias bajas o en vías bronquiales principales, se procede a hacer una broncoscopia. Ahí, mediante la instrumentación con anestesiólogo, el neumonólogo, el cirujano de todas, introduce el fibrobroncoscopio por vía respiratoria y se obtiene muestra de cualquier parte del tracto respiratorio que sea asequible, y si la lesión está a nivel bronquial obstruyendo, se puede obtener la citología y se puede obtener de una vez una biopsia directamente. Acá tenemos ejemplos de fibrobroncoscopio. Vean ustedes que son de diferentes calibres, diferentes tamaños, las puntas se intercambian para los diferentes procedimientos, y acá tenemos un ejemplo de una muestra que se está obteniendo de un bronquio principal de una lesión pulmonar.
Las citologías también pueden ser guiadas por imágenes, por ejemplo, eso se utiliza mucho en lesiones superficiales de la glándula mamaria, de glándula tiroides, bien sea con rayos X, tomografía, con ecografía. Y acá tenemos un ejemplo de una biopsia o una citología, perdón, estereotáxica, donde acá tenemos la aguja de punción, acá la glándula mamaria está colgando y entonces se guía mediante imágenes el sitio donde se va a hacer la punción en caso de que sean lesiones sumamente pequeñas. En la citología respiratoria hay células negativas para neoplasia. Las células normales que generalmente uno busca en la citología respiratoria son células del tracto respiratorio superior, como pueden ser la de la boca o de la laringe, y vean que son epitelio plano estratificado. También vamos a encontrar epitelio cilíndrico, células calciformes, células de reserva, células propias del tracto bronquial, células alveolares, sobre todo en los lavados bronquiales, y células ciliadas fragmentadas. Estas últimas cuando la muestra proviene del tracto respiratorio profundo. Puede haber cambios reactivos en las células provenientes del tracto respiratorio, como pueden ser células de metaplasia escamosa, células reparativas, células inflamatorias como polimorfonucleares, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, que son células del sistema retículo endotelial, y células degeneradas. Todos estos elementos celulares son los que uno busca en la citología respiratoria, que son elementos propios que uno debe ver en el frotis citológico. Las muestras, si se obtiene material proveniente de un derrame pleural o un líquido pleural, las muestras traten de que sean simultáneas del líquido, se separan en diferentes recipientes. Esas células, como son líquidas, deben ser colocadas en tubos con heparina para que no se coagule. En el laboratorio se centrifugan a una velocidad de 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos y se coloca se utiliza el sedimento para hacer el frotis. El sobrenadante se descarta y el sedimento, lo que queda en el fondo del tubo de centrifugación, es lo que se utiliza para hacer el frotis citológico. Ese sedimento puede a su vez ser ultracentrifugado con una citocentrífuga para obtener mayor celularidad. Y posteriormente también se hacen los extendidos y si queda material se elabora el bloque celular que se va a procesar como una biopsia. Entonces vamos a tener citología y bloque celular, sobre todo cuando hay derrames en cavidad pleural, en cavidad abdominal. El bloque celular, como en el laboratorio se elabora un bloque celular, se obtiene primero el sedimento de un líquido que se ha centrifugado, se descarta el sobrenadante, se sedimenta con alcohol al 95% por un día, eso se llama coagular la muestra, se descarta el alcohol que es el sobrenadante, se lava el coágulo hemático o el coágulo que ha quedado, se fija el coágulo con formol. Fíjense que ya estamos utilizando formol para formar un bloque celular. Eso va a deshidratar el tejido y de ahí en adelante se procede como un bloque celular, como si fuese una biopsia. Se incluye en parafina, se va a cortar con el microtomo y así obtenemos nosotros un material un poquito más de forma adicional que nos va a ayudar a orientar el caso. Ese bloque celular se le puede hacer estudio inmunistoquímico, se le puede hacer inmunofluorescencia en caso de ser necesario. Es decir, que el material obtenido se trata de aprovechar en la mayor proporción posible. Acá tenemos ejemplos por menos de metástasis que se producen en derrames pleurales. Vean ustedes, las células tienden a conformar conglomerados irregulares. Vean los núcleos que son muy hipercromáticos. La cromatina es densa. El citoplasma es amplio en este derrame que puede ser de un adenocarcinoma. Acá lo tenemos un ejemplo mucho más evidente. Vean ustedes este núcleo que tenemos acá. Noten el citoplasma amplio vaculado. Estas son células provenientes de un adenocarcinoma. En esta imagen que tenemos acá tenemos células provenientes del mesotelio. Acuérdense que el mesotelio recubre las superficies pleurales. Las células mesoteliales, en este caso malignas de un mesotelioma, note que se forman como en conglomerados irregulares. Las células se superponen unos a la otra. Noten que los citoplasmas son poco definidos. Los núcleos son hipercromáticos con variación en el tamaño, en la forma, más evidente en esta imagen que tenemos a la derecha. Vean el citoplasma acá de color verdoso
verdoso de una coloración de Papa Nicolau. Vean los núcleos que son hipercromáticos. Acá la cromatina está irregularmente distribuida. ¿Por qué hablamos de irregularmente distribuida? Porque deja zonas claras. Noten el nucleolo que está en el punto rojo que estoy señalando. Vean los núcleos que son hipercromáticos, irregulares, hay variación en la forma y en el tamaño. Son todos ellos criterios de malignidad para decir que se trata de unas células atípicas, en este caso provenientes de un mesotelioma. La citología no ginecológica actualmente tiene mucha utilidad a nivel de la glándula tiroides y de hecho se hace mediante punción, aspiración con aguja fina. Si la glándula tiroides está aumentada de tamaño, es fácilmente visible y es palpable directamente, se puede hacer en el consultorio o en una forma ambulatoria. Siempre los elementos citológicos que se obtienen hay que observar el fondo, el background que llama uno, el fondo de la preparación, que puede ser coloidal, si es material proveniente de un nódulo coloide, puede ser acuoso, puede ser denso. Vemos y identificamos las células foliculares, cómo se disponen, si en sábanas, en panal o formando estructuras foliculares. Por lo general, las lesiones benignas, bocio coloide, los bocios multinodulares, forman un material coloide o amiloide, que es indicativo de que se trata de una lesión benigna. Si es un proceso inflamatorio, una tiroiditis; si es un cuadro agudo, polimorfonucleares neutrófilos, es lo que va a predominar en la preparación. Si es una lesión subaguda, van a predominar los linfocitos y así sucesivamente se van viendo los cambios que se están produciendo en los procesos inflamatorios de la glándula tiroides. Las lesiones dudosas son las lesiones foliculares, los adenomas, bien sea foliculares o oncocíticos. ¿Por qué? Porque en los adenomas, independientemente de la característica, hay que tratar de ver la cápsula de la lesión y eso no se puede ver en la citología. Uno se conforma con decir que es una lesión benigna o maligna y trata de que el paciente sea llevado a pabellón, uno obtiene la muestra y trata de ver cómo está la cápsula, porque la cápsula va a darnos el diagnóstico diferencial de si es una lesión adenomatosa, una lesión benigna o un carcinoma. Si hay compromiso de la cápsula, ya es una lesión que vamos a considerar maligna. Y las lesiones claramente malignas se utiliza mucho la citología en los carcinomas papilares, que es básicamente el diagnóstico que se hace, y en los carcinomas indiferenciados de la glándula tiroides. Aquí vamos a ver cómo se va a tomar la muestra de la glándula tiroides. El paciente acostado se estira el cuello. Algunos utilizan el portajeringas, ya saben que se llama portajeringas de Cameco. Otros utilizan directamente la jeringa adosada a la aguja y hay muchos cirujanos o muchos endocrinólogos que utilizan solamente la aguja directamente y la colocan sobre la lesión y posteriormente hacen el aspirado. Puede obtenerse contenido líquido como este, que es lo más frecuente, y si la lesión es una lesión sólida, como usualmente son los carcinomas, acuérdense que utilizamos el material que se está ubicando o que se deposita en la luz de la aguja. Por eso es importante no botar todo lo que o todo lo que obtengan de una muestra o una punción. Acá es como se ve ejemplo de algunas punciones tiroideas. Este es el material coloide. Las células foliculares tiroideas tienden a disponerse en placas bastante regulares, uniformes. Podemos encontrar elementos inflamatorios como esto que tenemos acá y pudiera ser una tiroiditis. Las lesiones las células tiroideas usualmente tienden a disponerse en placas como esta que ustedes ven acá, pero y aquí noten algo muy importante. Vean que estos dos núcleos que tenemos acá, que les estoy señalando, ya tienen algo irregular. Hay una zona clara en el centro, que acá lo vamos a ver con mayor detalle. Esa zona clara son inclusiones citoplasmáticas que se invaginan en el núcleo y eso es característico del carcinoma papilar de la glándula tiroides. Adicionalmente, si tenemos un poquito de suerte, podemos ver microcalcificaciones, que también es otra característica importante de los carcinomas papilares. Si hay un pleomorfismo celular como este que ustedes ven acá, vean, noten el citoplasma que es escaso, unos núcleos irregulares, hipercromáticos, con variación en el tamaño y en la forma. Esto es un carcinoma anaplásico, aquí lo vemos a mayor aumento. Noten el tamaño de este núcleo, vean el citoplasma y noten, si lo comparamos con otras células, que hay variación importante en la forma y en el tamaño. Es un carcinoma anaplásico, una lesión agresiva de la glándula tiroides.
La citología no ginecológica también la podemos utilizar en la glándula mamaria y es donde junto con la glándula tiroides ha tenido mayor énfasis, mayor difusión, y acá se hace mediante punción con aguja fina. Si hay secreción de la glándula tiroides, si hay secreción de la glándula mamaria a través del pezón, generalmente son lesiones intraductales. Puede ser una secreción espontánea o inducida. Si hay un nódulo, ese nódulo puede ser con contenido líquido y hablamos de quiste. Y si es un nódulo sólido, hablamos de lesiones ya importantes de la glándula mamaria que deben ser punzadas con aguja fina. ¿Qué elementos citológicos vamos a buscar en la glándula mamaria? Acuérdense que revisamos el fondo de la preparación, vemos si es un fondo seroso, albuminoso o hemorrágico. Identificamos las células de la glándula mamaria, que van a ser células generalmente aplanadas o cuboidales. Tratamos de identificar las células mioepiteliales, las células provenientes de los ductos mamarios y de los lobulillos, y células adiposas que generalmente están presentes. También vamos a encontrar en muchas oportunidades células con cambios de metaplasia apocrina, histocitos o células espumosas. Eso se ve frecuentemente en la condición o enfermedad fibroquística de la glándula mamaria. Cuando no hay condiciones tumorales, hablamos si hay secreción de galactorrea, si hay células inflamatorias, muchos leucocitos polimorfonucleares, hablamos de mastitis aguda, si predominan los linfocitos, mastitis crónica, si vemos células de metaplasia con cambios apocrinos, adenosis, hablamos de condición fibroquística y así sucesivamente. Estas son las condiciones benignas que más frecuentemente se aprecian a nivel de la glándula mamaria, de la cual vamos a hablar en futuras charlas cuando hablemos de las enfermedades propias de la glándula mamaria. La secreción a través del pezón, no debe haber normalmente secreción a través de la glándula mamaria a menos que la paciente esté lactando. Entonces, si la paciente se exprime el pezón o en la consulta de evaluación de glándula mamaria hay secreción, debe tomarse una muestra de esa secreción para ser estudiada. Si la secreción es espontánea, de igual forma se toma una secreción. Traten de no tocar la piel porque si no le van a salir células provenientes del epitelio plano estratificado. Sobre una lámina porta objetos limpia, toman una o varias gotas de esa secreción si es espontánea o inducida, y si la paciente le dice que la secreción no es continua, se pueden utilizar una especie de aspiradores con jeringas haciendo presión negativa para obtener cantidad de líquido, y posteriormente se hace el procedimiento de una toma no ginecológica. Si no hay secreción a través del conjunto areola-pezón, sino que hay una lesión que puede ser nodular, puede ser un quiste o una lesión sólida, se puede punzar. Aquí lo están haciendo sin el portajeringa. Están obteniendo un contenido líquido, que es lo más frecuente, quiste de la glándula mamaria, como también sucede en este caso, una lesión quística. Acuérdense que a veces no es líquido, sino que es una lesión sólida, y lo que queda en la luz, insisto, lo que queda en la luz de la aguja muchas veces sirve para hacer diagnóstico. Cuando la lesión es muy pequeña o es muy profunda, se pueden asistir o pedir la ayuda de un ecografista o de un equipo de mamografía para localizar la lesión y hacer la punción para tratar de evitar esos errores en la localización. El background o el fondo de la preparación ya saben que es muy importante para nosotros. Acá hay un fondo inflamatorio, vean, abundantes leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, un fondo sucio, y en la parte de la derecha un fondo de igual forma sucio, pero ya aquí llama la atención. Noten los núcleos hipercromáticos irregulares con variación en la forma y en el tamaño. Eso es indicativo de que estamos en presencia de células neoplásicas, células atípicas en una punción de la glándula mamaria. La citología de la glándula mamaria, las benignas generalmente son lesiones adenomatosas, papilomas intraductales que producen mucha secreción espontánea, los fibroadenomas, que es el tumor benigno más frecuente que vamos a ver en pacientes en etapa joven, y los tumores filoides. Estos son tumores generalmente benignos. Citología maligna, los carcinomas ductales y lobulillares y los carcinomas especiales.
La citología aquí tiene una limitación muy importante, que es que la citología no permite definir que se trata de una lesión in situ o de una lesión invasora. Entonces uno lo que se conforma con decir es que si estamos en presencia de una neoplasia en la glándula mamaria, hay células atípicas, pero no podemos decir si es una lesión in situ o una lesión invasora. Por eso la citología es el primer paso para un estudio posterior de esa glándula mamaria. Además de los tumores ductales loburiares, hay una serie de tumores de la glándula mamaria que vamos a ver en posterior oportunidad, como son los carcinomas medulares, mucinosos, papilares y la enfermedad de Paget y carcinomas inflamatorios de la glándula mamaria, que no son más que términos que se le dan cuando hay compromiso de la piel, estos dos últimos, en la glándula mamaria. La citología no ginecológica también puede ser utilizada para estudiar el tracto urinario. Las vías urinarias, cuando se deposita la orina en la vejiga urinaria, eso trae células provenientes del urotelio, los cálices renales, los uréteres, la pelvis renal y de la vejiga urinaria. Y se depositan esas células. Si hay una neoplasia en cualquiera de estas estructuras, podemos estudiarla. Entonces, mediante un estudio de orina seriada, en la mayor parte de los casos, en algunos sitios dicen que traten de que no sea la primera orina de la mañana porque tiene mucho detrito celular y se utiliza la citología en el transcurso del día. En nuestro país básicamente utilizamos la primera orina de la mañana. Se hace en forma seriada. Eso es un método espontáneo de obtener la muestra. Si la celularidad es escasa y el médico, el urólogo sospecha que hay una neoplasia, entonces puede hacer un lavado o un cepillado vesical mediante la citoscopia. Ya esto es un método algo invasivo, vamos a llamarlo mínimamente invasivo, para obtener la muestra. Una vez obtenida la muestra hay que prepararla, se centrifuga, acuérdense que es un líquido, se hace un frotis del sedimento, ya eso es una parte del estudio. Se puede obtener un sedimento por centrifugado y si hay abundante cantidad de células, un sedimento adecuado, se puede procesar como un bloque celular. ¿Qué elementos normales buscamos en la citología urinaria? Las células uroteliales provenientes de la vejiga urinaria, de los uréteres, todas son muy parecidas, así que es difícil ubicar la lesión. Células escamosas, células glandulares, células tubulares, células inflamatorias. A veces podemos encontrar fragmentos de cilindros o cristales si hay formaciones calculosas a nivel de la vejiga urinaria. Acá tenemos ejemplos de células que usualmente observamos a nivel de la orina cuando se hace el extendido. Vean que son células redondas, ovoides, algunas un poquito más grandes que otras, dependiendo de los cambios reactivos que pudieran estar presentes. A veces están sueltas, a veces forman pequeños conglomerados y dependiendo de la variación en la forma y en el tamaño es donde uno dice si una célula es benigna o maligna. Estas son células normales del tracto urinario. Esto es un ejemplo, una imagen de un citoscopio para que lo tengan en mente, que es una forma de obtener las muestras. Y cuando las células son tumorales, pueden ser provenientes de un papiloma urotelial, que es la lesión más frecuente, de carcinomas de bajo grado, carcinomas de alto grado, carcinomas epidermoides o adenocarcinomas. También hay lesiones pseudotumorales que llamamos, como son los cálculos, producen mucha inflamación a nivel de la vejiga urinaria. La instrumentación también produce traumatismo a nivel del tracto urinario y ese traumatismo debe ser reparado, entonces esos inducen cambios a nivel de la celularidad. Esos son antecedentes importantes que deben decirnos si el paciente ha sido sometido a instrumentación, si el paciente ha sido o ha recibido radioquimioterapia, porque eso produce cambios importantes a nivel de la celularidad. La instilación, algunos tumores se tratan con vacunas del BCG, del bacilo de Calmette-Guerin, sobre todo lesiones de bajo grado, papilomas, se tratan con instilación de la vacuna del BCG y eso produce cambios importantes. Si hay procesos infecciosos a nivel de la uretra, o en la vejiga urinaria, como pueden ser el herpes, infección por el virus herpes, citomegalovirus o VPH, eso también produce cambios importantes. Si están sospechando procesos micóticos, deben decirlo para que uno haga la coloración de Crocot en ese caso, o si están pensando en bacilos gram positivo, gram negativo, uno puede en todo caso hacer una coloración de gram. Entonces fíjense que es una amplia gama de estudios que se pueden hacer en los diferentes tomas citológicas y lo importante
importante es la orientación que se le está dando al paciente. Acá tenemos ejemplos de neoplasias uroteliales, en este caso en la izquierda, una neoplasia urotelial de bajo grado. Fíjense que son células atípicas, hay núcleos irregulares hipercromáticos. Las células se disponen en conglomerados irregulares con superposición nuclear, pero si comparamos esta imagen con la que tenemos en la derecha, vean que los núcleos son mucho más atípicos, mucho más pleomórficos, irregulares, la cromatina es irregularmente distribuida, prácticamente la célula está constituida por núcleos, prácticamente no hay citoplasma y eso es lo que se denomina pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Y ese concepto tienen que tenerlo en cuenta porque se va a aplicar en todo lo que es la citología, la variación en la forma, en el tamaño, la pérdida de la relación núcleo-citoplasma son características evidentes de malignidad y eso es lo que se utiliza básicamente en toda la citología en diferentes partes del cuerpo. Las células, en este caso estamos hablando de vejiga urinaria o del tracto urinario, se van a disponer en conglomerados, en este caso un conglomerado denso, muy cohesiva la célula, pero fíjense que hay irregularidad en la forma y en el tamaño. Estas son células provenientes de un adenocarcinoma que son raros, poco frecuentes a nivel de la vejiga urinaria, pero se pueden ver. Y acá un ejemplo evidente de completamente que llena todos los criterios de malignidad. No, vean los núcleos irregulares hipercromáticos con variación en la forma y en el tamaño y vean esta gran vacuola citoplasmática indicativo de que está produciendo material mucoide estas células provenientes del tracto urinario. La citología también sirve para evidenciar la presencia de células con cambios reactivos. Cuando el paciente, bien sea a nivel de vía urinaria, cuello uterino, tracto respiratorio a residuos, radio y quimioterapia, eso produce modificaciones importantes en el tamaño de las células. Entonces ese dato es importantísimo que nos lo hagan saber, porque eso puede llevarnos a errores en el diagnóstico. Noten estas células que son cambios producidos por radioterapia, noten el núcleo muy grande, muy voluminoso, pero la célula también es grande. Vean el citoplasma muy amplio. Esa no se pierde aquí la relación núcleo-citoplasma. Igual acá, un núcleo muy grande, pero vean que el citoplasma también es amplio. Esos son cambios producidos en este caso por la radioterapia. La quimioterapia también produce esos efectos. Noten cómo se distribuye en una forma muy irregular la cromatina, hay invaginaciones y no son más que atipias. Sí son atípicas las células, pero son efectos por la quimioterapia. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente ha recibido radioterapia o quimioterapia, ustedes deben colocarlo en la solicitud de citología porque eso nos va a producir cambios importantes en la morfología celular. Y acuérdense que todo lo que me modifique a mí el núcleo y me modifique el citoplasma me puede inducir a mí a pensar de que esa célula es una célula atípica, una célula maligna en este caso. Bien, con esto tenemos la segunda parte de citología no ginecológica concluida. Es una noción general de lo que se hace en citología no ginecológica. Acuérdense que pueden hacer estudios citológicos de cualquier parte del organismo donde ustedes tengan acceso a obtener una muestra citológica. No solamente vamos a limitarnos al cuello uterino, que es lo que más difusión ha tenido en los últimos años. Acuérdense que la citología es una herramienta muy importante, es un método sencillo, rápido, inocuo y que no requiere mucha preparación para obtener la muestra. Entonces, la siguiente parte va a tratar ya de citología ginecológica, para que tengan noción cuando vayan a tomar una muestra citológica. Acuérdense que eso lo van a hacer ustedes en su práctica diaria, en su centro de salud, un ambulatorio, una medicatura, siempre van a tomar una citología y es bueno que tengan claro el por qué y cómo se hace la toma citológica.